Una información que dio a conocer que una persona en un vuelo repatriando a la República Argentina a pasajeros había ocultado síntomas y que sufrió una descompensación en el mismo vuelo, donde fue asistido por 2 médicos que generosamente han puesto su servicio y sus conocimientos para atenderlo. Una vez que llegó a la República Argentina, en Ezeiza, quedó internado, pero se conoció que esta persona falleció y que tenía coronavirus. En este caso estamos en diálogo telefónico con Federico Riorda Marum, médico cordobés que precisamente estaba en este vuelo y que ofreció su servicio de médico para poder estabilizarlo en aquel momento. ¿Cómo estás, Federico? Flavia te saluda. Hola Flavia, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, esperamos que vos también te encuentres bien y que, bueno, por supuesto que haciendo esta cuarentena obligatoria por esta situación que te ha tocado vivir en ese vuelo y aún más conociendo ya la noticia que ayer ha fallecido esta persona que estuviste atendiendo en el avión, brindándoles tus servicios y que se conoció finalmente que padecía coronavirus. Sí, así es, por suerte bien, encontró con mis médicos de cabecera, ahora con los especialistas. Por suerte ningún síntoma, nada raro, mi colega médico tampoco, el resto de la tripulación, por lo menos los 19 que estuvieron a disposición, tampoco tuvieron ningún síntoma, así que bueno, por buen camino, pero entrando en una fase crítica de la cuarentena que es después del 7º día, ¿no? Claro que sí, por supuesto, y vos como médico lo sabes. Contanos por qué estabas en ese vuelo que estaba repatriando gente a la Argentina, de dónde venías y bueno, cómo fue esa situación que ha tenido que poner a prueba tu conocimiento en un avión con los recursos limitados para poder asistir a esta persona. Bien, yo estaba en Madrid haciendo una rotación profesional, yo hago cirugía, así que fui como a conocer un poco de las destrezas y de los sistemas de allá. Cuando empezó la cuestión de la pandemia, me dieron la opción de quedarme o volver. Yo decidí dejarla por lo menos pausada la rotación y retornar a Argentina para ponerme a disposición de nuestro sistema sanitario, digamos. Así que bueno, por suerte pude conseguir vuelo en estos de repatriación para volver. Y así como decía, en pleno vuelo, un paciente que se descompensa, en realidad lo informan como que se había descompuesto nada más, entonces piden la atención de un médico y en el transcurso de que iban pasando los minutos vimos que la situación era grave y nos empezamos a enterar de todo el contexto que traía esto. La propia persona fue la que expresó tener estos síntomas y que los había ocultado. ¿Cómo toman ustedes conocimiento o si sabían que se trataba de una persona con posibles síntomas de coronavirus? No, en realidad el paciente lo único que debe expresar es que le faltaba el aire y se estaba ahogando. Se le hizo la atención médica inmediata ahí con oxígeno y demás cuestiones, con la revisación, pero después nosotros no pudimos dialogar con el paciente. No estaba inconsciente, pero estaba con una depresión de esa conciencia, es decir, como que se nos quedara dormido, entonces por ahí había que hacerle algún estímulo, respondía a órdenes simples, así que bueno, fue también todo un trabajo de ir investigando a través de la familia cómo había empezado todo esto, porque nosotros, digamos, cual detectives, mientras más datos tengamos, más nos íbamos a acercar a una posible solución. Por supuesto. Y ahí empezó a saltar todas estas cuestiones, ¿no? Más allá de los antecedentes de él, de que ya había presentado fiebre, de que estaba medicado, de que estaba con algún problema respiratorio de base, y teniendo el contexto de dónde venía, el contexto mundial, lo más prudente nos pareció fue activar el protocolo por una cuestión de protección propia de la tripulación que era voluntaria y del resto del pasaje. Y bueno, por suerte los resultados confirmaron que era este tema y que las medidas se justificaron, digamos. Por supuesto. Federico, ¿cómo es actuar en el medio de un vuelo? No sé los recursos con los que el avión habrá contado en ese momento a la hora de tener que asistir a la gravedad que estaban presentando, ya ahora pasando a una fase más vocacional y profesional de tu parte. Bueno, los médicos tenemos digamos, esa característica de por ahí medio de morbosidad en el sentido de que nos gustan estos desafíos. Claro. Si bien en mi vida lo había pensado a este nivel, fue una cuestión donde se deja demostrar que uno puede actuar con calma y bueno, viendo, siempre con frialdad, pensando en el paso que hay que dar, en el paso siguiente para estar adelantado y viendo cuáles son los materiales, qué podemos hacer con lo que tenemos y bueno, empezar a especular con eso, ¿no? Con el tiempo que nos falta, con la medicación que hay. Es un vuelo que por supuesto no está preparado para esto. Esto era un paciente que no está en condiciones de viajar. Claro. Se supone que cuando uno viaja es porque se encuentra
en buen estado de salud, y bueno, las cuestiones que uno le pueden pasar en un vuelo relativamente son más leves. Claro. Pero bueno, nos pudimos acomodar con lo que había y bueno, fue lo que empezamos a manejar. Bien, de esta manera han logrado que esta persona llegara estabilizada a la Argentina, luego quedó internado y bueno, posteriormente conocimos en la jornada del día de ayer que de su deceso. ¿Cómo es tu situación a partir de llegar a la Argentina con respecto a la cuarentena que estás realizando, si se extiende y bueno, cómo te encontrás? Bien, sí, por suerte lo llegamos a Ezeiza en un estado de salud aceptable, llegó saturando bien, si bien seguía requiriendo oxígeno, llegó con la conciencia totalmente recuperada, entonces esos son parámetros muy buenos, pero bueno, nosotros tuvimos 11 horas de soporte atrás de eso, entonces el cuerpo lo ha sentido. Él había quedado internado en el hospital impersonal de Ezeiza y tras 7 días de lucha, digamos, no lo pudo soportar y bueno, terminó falleciendo ayer, lamentablemente. La verdad que una pena. Y esto nos cambia las reglas, las noticias de ayer, sobre todo respecto a la muestra positiva de coronavirus, nos cambia mucho más el panorama. Exacto. A ver, nosotros al llegar a Argentina, como venir de una zona de riesgo, tenemos como obligación por ley hacer la cuarentena obligatoria en domicilio. Esta cuarentena era de 14 días. Bien. Al estar en contacto con un caso sospechoso, las reglas del juego cambiaron y pasó a ser una cuarentena más estricta. Digamos, como un ejemplo muy burdo, yo no puedo sacar ni la basura en mi departamento, o sea, tienen que venir y digamos todo un sistema para eso. Exacto. Y bueno, ayer con la noticia de que fue positivo finalmente, la cuarentena la vamos a tener que extender por lo menos 2 o 3 semanas más. Por supuesto. Bueno, esta es la situación que también te garantiza tu estado de salud y poder ofrecer también tus servicios como médico, para lo cual estabas regresando a nuestro país, debutaste sobre el avión y que, bueno, finalmente ahora la sociedad cordobesa y argentina pueda contar también con un médico en óptimas condiciones de salud. Muchísimas gracias, Federico, por este contacto y por este servicio a la humanidad que estás realizando a través de esta vocación que es la medicina. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios y que tengan un lindo día. Muchas gracias.